trance, solo y es mi voz, y comienzas a entablar conexión con Alex. Te vas a mover y me dices a dónde llegas. Conectas con Alex a la 1, 2 y 3. Ahora. Observo la esfera como de otro planeta. Bien. Estoy en quinta dimensión. Okay. Únicamente veo un 30% del planeta. Como si el otro 70 estuviera siendo detenido, oscurecido. Y cuando llego a justamente ese planeta, me llega la palabra sustituto. Al momento en el que observo y te sigo relatando, es como si la parte oscura del planeta se estuviera aclarando como para mostrarme algo. Hay un ser del lado izquierdo del planeta, como si fuera el humano luz de Alex. Bien. Me asienta, me asienta con Okay. la cabeza. Bien, Sandra, te vas a hacer. Hay una especie como de ligas, como hilos, Uh-huh. que él está como deslizando para que se observe lo que sucede. En la otra proyección oscura del planeta se observan cómo llegan dos dragones que impactan en él, como justamente como obstaculizándolo, como creando esa barrera donde el planeta se queda como paralizado y todo es absorbido y bajado a cuarta, me dice. Ok, entiendo. Estamos observando el proceso en donde están atrapando ahí al planeta para pasarlo a cuarta dimensión. Uh-huh. Bien. Llegaste entonces hasta el momento en donde el planeta ya es comenzado a descender a cuarta. Sí. Alex, lo que él le llama el sustituto, comienza a sentir una especie de parálisis desde la parte de la nuca hacia abajo. Él siente una especie de escalofrío, como si algo lo estuviera congelado. Esta sensación de congelamiento abarca desde el, el cerebelo hasta el talón. Lo único que siente Alex como libre es la parte de la cabeza y la parte de los pies. En ese momento es como si Alex quisiera defenderse, evitarlo. En la parte del centro del pecho de Alex aparecen dos esferas, como si él estuviera realizando o emanando una luz en forma de proyectil desde la parte de los riñones, ambos riñones. ¿En qué condiciones tienen a Alex? Congelado, ¿Así como en el aire o en algún sí, lugar? en el aire. Ahí están como rondando el planeta que están eh, trabajando. Sí, Están como en el espacio que circunda el planeta. exacto. Y Alex Y, está y es cerca.
Dime. Y es como si Alex estuviera flotando en esa condición, congelado y como queriendo, emanando los proyectiles de luz de ambos costados del cuerpo. Ok, ¿el humano luz está aparte o están como integrados uno solo? No, en el momento en que estoy observándolo están integrados. Ok, pero quiere decir que están en control de estas entidades por la condición de Alex. Sí. Ok, continúa Sandra en el evento, me dices qué es lo que hacen con Alex. En el momento en el que logran paralizar por completo a Alex, es como si él también estuviera siendo extraído por la misma energía del que está llevando el planeta. En la parte cerebral es como si la estuvieran manteniendo en la condición en la que está, como si eso estuvieran buscando que no se contamine, que no lo controlen. En la parte que observo que está activa de Alex, en la parte cerebral, observo como si el cerebro estuviera emanando muchísima energía, como así lo observo, como si toda la energía luz de Alex se hubiera concentrado en la parte del cerebro. Dice uno de los dragones que esa área debe de ser observada y cuidada. Ahí no deben de contaminar ni deben de estudiarla, manipularla, es lo que dice él. Da la orden que así sea. Ahora observo cómo se llevan a Alex como en una especie de transportador. Es inoculado a un laboratorio y siguen bajo la misma directriz. Escucho que quienes lo reciben vuelven a indicar que la parte de la cabeza no debe de ser manipulada. Quieren extraer los datos precisos de lo que está ocurriendo en su cerebro al experimentar ese evento. Sí. ¿Quién llega alguno de los dragones que estaba ya en el momento del planeta ahí al laboratorio? No, el que estaba hablando simplemente desaparece. ¿Quién se veía como a cargo ese dragón? Sí, sí. Bien, entonces Sandra vas a regresar en el tiempo al momento en donde el dragón se da cuenta de ese fenómeno en el cerebro de Alex y que exige o pide que se haga esa evaluación en Alex. Y en ese momento vas a paralizar el evento. Ya digo, Bien, eh, la reacción al verlo paralizado. molesto. Bien, descríbelo, Sandra. Te presentas frente a él y comienzas a describirlo. Es un dragón dorado con café. Mide aproximadamente 7.30 metros. En la parte del tórax aparece o se observa esa única parte en forma de color crema. Y ostenta ahí una especie como de sello. El resto del cuerpo es la propia de un dragón. La parte de la cabeza tiene una cabeza alargada hacia atrás, puntiaguda, como con muchos cuernos. Ok. Bien, Y Sandra. se molesta al momento en que lo estoy describiendo. Así es. Pregúntale su nombre, Sandra. Me dice si te responda o no.
Molesto me da el nombre Macre con K. Macre I. Bien, Sandra. Me vas a dejar hablar con Macre y haz cambio ahora. Macre, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bien, ¿puedes entender el tipo de conexión que se está realizando en este momento? Por supuesto que lo sé. Ok. Bien, interesante la escena que estamos observando y me gustaría saber qué es lo que están realizando. Podemos ver que están de alguna forma interviniendo un planeta de quinta dimensión e intentando pasarlo a cuarta. Estamos muy atrás en el tiempo, me imagino, en el periodo en donde eso era posible. Es correcto. Y necesito saber cuál es la función o por qué tienen ahí a ese humano luz y a esa copia física. Estamos haciendo esta conexión a partir de una causa directa con él, a petición de él. Yo no te obedezco. Bien, Macri, como puedes observar, no te puedes mover. Estás aquí como atrapado un poco en mi línea de tiempo y no te queda más que responder, no tienes más que hacer. Puedo regresar en el tiempo, puedo hacer que un humano luz ingrese a tu cerebro inmediatamente, no sé qué es lo que consideres tú que va a ser más cómodo para ti. Te responderé. Bien, primero que todo, ese planeta me imagino que lograron alcanzar su objetivo. Sí, lo capturamos. Ok, bien. ¿Y, y por qué necesitan a un humano luz y a un aspecto físico ahí como observando la situación y tenían a Alex ahí como congelado, paralizado? ¿Qué estaban intentando hacer? Fue el único humano luz que pudimos extraer con estas características. El resto únicamente tuvimos que abstraerlo de la condición de su genética. Pero mostró resistencia, lo que para mí viene representándose como una hostilidad. Esto es este es un elemento para mi estudio, propicio para mi estudio. No puedo entender cómo el humano que nombras puede presentarse desde esta característica dirigente, aún sin portar dentro del planeta ninguna jerarquía ni ningún rango como nosotros. Quiero observar qué dentro de su cerebro está generando esa defensa hostil, como si él conociera la parte dominante, la parte opuesta de él mismo. Ok, entiendo. ¿Y, y cuál Y era el... sin embargo, hemos justamente también condicionado al aspecto físico a que mantenga los mismos parámetros y rangos naturales observados desde este momento? Bien, vamos a ir por parte. Primero que todo, ¿cuáles eran esas cualidades específicas que tenía ese humano luz, a diferencia de los otros que tenías? Los otros eran dóciles, este no.
Yo podría representarlo como los otros mm, mm, no representaban un peligro al ser vulnerables. La docilidad con la que fueron atrapados es como si no tuvieran dentro de su genética un rango, no lo puedo nombrar de otra forma más que de hostilidad. La defensa que representa el humano luz es lo que yo lo nombro como una característica hostil. O sea que les hacía el trabajo difícil a ustedes, este humano luz. Sí, Podían atraparlo, es como tú. lo tienen ahí en captura, pero aún así les hace complicado el asunto. Sí, la misma característica que presentas. Y entiendo. Y, ¿Y eso por qué lo hacía más óptimo para esta labor? ¿Cómo lo utilizaba en ese aspecto, en esta labor que tenían de capturar ese planeta? No entiendo tu pregunta. ¿Por qué tenían presente a ese humano luz ahí mientras realizaban ese trabajo? Estamos acostumbrados a tomar planetas a nuestra disposición, ya sea para utilizar a los humanos luz o utilizar el sistema. En este aspecto físico que refieres al que nosotros estamos estudiando, justamente la característica que él presenta lo hace un aspecto a estudiar. Esto creo que nos va a generar un mayor dominio a nuestra raza. Podemos utilizar sus características para un fin mayor y un propósito mayor. Utilizando la dominancia podemos entender por qué este aspecto físico en particular tiene la característica de emanar mucha más energía que el resto. Sé que el estudiarlo nos va a traer como consecuencia una mayor expansión dentro de la cuarta dimensión al utilizar sus propias características como un medio de interrupción o de irrupción planetaria. O sea que ese estado de conflicto en el que se encuentra para ustedes, desde el punto de vista de ustedes, ese punto de conflicto es lo que hace que genere más energía. Exacto. Es una fuente de poder más grande. Es una energía más contenida y necesaria. Entiendo, de alguna forma esa cualidad que ustedes notan que les es un problema para ustedes, en el fondo igual es un beneficio para ustedes, porque Exacto. funciona bajo las directrices de lo que ustedes necesitan ahí en cuarta dimensión. Tengo que observar la manera en cómo siente y cómo proyecta desde su cerebro toda esa energía. ¿Qué es lo que lo está dominando internamente para poder proyectar a ese grado? Imagínate ese grado de contención dentro de nuestros sistemas de defensa. Esto puede crear una destrucción masiva, generarnos para nosotros el arte de la guerra. Estamos hablando de activación cerebral, un cerebro activado que sería prácticamente como un arma para ustedes. Sí, la contención de su energía en la máxima expansión. Una frase que podría ser contradictoria, más sin embargo, quien posee el conocimiento entenderá que no es contradictorio, es completamente integrado. Bien. Y ustedes utilizan a este ser luz en unión con ese aspecto físico, de alguna forma, ¿qué usan de él en específico para lograr este acometido con los planetas? ¿Usan su voluntad?
lo obligan a proyectar el mismo esa voluntad de descender el planeta, o cómo lo utilizan, cómo utilizan esa fuente de poder. Justamente la propiedad que tiene él de defender a los suyos. Todo el método que utilizó de defensa estuvo contenido en ese pequeño o gran acto. Contener para los suyos. ¿Y cómo es que un acto de un humano luz para contener y proteger a los suyos termina en la captura de un planeta y descendiendo a la cuarta dimensión? Esto es... Involucrándolo a él. Si él no se muestra dócil y no nos permite mantener el acceso, el planeta va a seguir dentro de cuarta. Quiere decir que entonces en realidad no es el humano luz el que está haciendo eso, sino que el que está engañado es la copia física. Sí, claro. Pero al mismo tiempo, de alguna forma ustedes notan que se mantienen en conexión ambos aspectos. Se mantienen unidos. Y así por beneficio de nosotros lo hemos permitido y dejado que siga contenido dentro de él. Es un acto que termina beneficiándonos. Hacerlo de forma contraria atraería muchísimos problemas para los humanos luz que tenemos capturados y presos. Bien. Creo que el humano luz se maneja de una forma involuntaria. ¿Cómo es que descienden a un planeta de quinta a cuarta dimensión? ¿Cuál es el proceso que ocurre con el planeta? Utilizamos métodos de propensión, así como hay un método de propulsión, hay un método de propensión donde se disminuye todo el rango del planeta con la intención de bajarlo de frecuencia y de vibración hasta que todo lo contenido dentro de él quede en una frecuencia mínima y quede dentro de nuestras fases, Entiendo, de nuestros rangos. entiendo. Claro, la forma más fácil de afectar un cuerpo, ya sea celeste, biológico, de cualquier tipo, es alterando su frecuencia vibratoria. Sí, Es lo más elemental. es algo seguro, Claro, una transformación genuina, digamos. un Eh, método seguro, sí. Bien. Tú estás vivo en el presente, línea de tiempo actual, frente a ti una pantalla y estás observando a Alex, línea de tiempo, holograma Tierra 2025. Tu línea presente no. Has dejado de existir. Sí, más no las intervenciones. ¿Cómo dejaste de existir tú? ¿Tienes Las ese recuerdo? intervenciones dadas al aspecto físico siguen presentes e inherentes hasta tu línea de tiempo. La extinción de mi planeta en el momento en el que se realiza, eliminan la condición o mi condición para seguir a cargo. ¿A partir de qué evento? No es un evento directo con Alex, es un evento directo con su esposa. O sea que ahí hubo una guerra entre facciones. Fuiste absorbido Sí, sí, por la facción de la esposa de Alex. sí. Bien.
¿Qué es lo que descubriste en el experimento que haces luego? ¿Te mueves hasta el momento del laboratorio donde tienen a Alex ahí en evaluación por la alteración que sufrió en su cerebro que te llamó la atención? A partir de esta exploración, ¿qué conclusiones llegaste? ¿A qué se debía ese fenómeno? Hay una expansión de su energía contenida dentro del área cardíaca. La misma contención de la energía eleva la frecuencia hasta su cerebro, lo que hace que mengue la parte mm, 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 nomenclatura dentro de su sistema nervioso. Esa es la afectación que he observado. Al realizarse la expansión o propulsión hacia la parte cerebral, se mengua el sistema nervioso. ¿Está afectado su cerebro entonces? Sí, Bien, ¿esto tiene que ver con alguna de las intervenciones que tienes en su cuerpo, algunos implantes que tienes? tiene que ver con todos los implantes que se involucra su cuerpo. De alguna forma es como una conexión forzada. Exacto, limitándolo. Se hace con la intención de limitar sus funciones. ¿De qué forma esta expansión de esa energía podría implicar lo opuesto, una limitación? Exactamente lo mismo. Si algo te limita la contraenergía, utilizaría la expansión y la liberación completa. Y Alex tendría recuerdos remotos de lo que fue su primera intervención. Bien, en algún momento la copia física ahí en esa vida logra entender la información, logra darse cuenta de quiénes son ustedes. Sí, estuvo consciente todo el tiempo. ¿Cuántas líneas de tiempo en el pasado estamos? ¿Cuántas vidas atrás? 365.000. Muy, muy, Mil muy atrás. trescientos sesenta y cinco. Ah, 1365. Muy, muy atrás. Y, y recién en esta vida ya deja de estar bajo tu control, en eso donde la ves en la pantalla, a partir del encuentro con su esposa. ¿Eso sí? Sí, justo. Bien, tú tienes la información entonces de Alex en general, ya hasta el momento acá de la esposa. Eh, bien, vamos a partir por el tema entonces eh, principalmente de su condición de género. Eh, Me interesa mucho en este caso entender bien, por supuesto que para Alex, para que él pueda comprender bien el trasfondo de esto. Primero me vas a explicar qué objetivos habían para Alex en este tema, en esta falta de reconocimiento de su aspecto físico, en este sentimiento de estar en un cuerpo que no le pertenece, en este sentimiento de haber sido arrastrado a la transición. Muchos elementos que involucran esta condición de vida y partir por a qué se debe que ustedes necesitaban llevarlo hacia ese estado. Mm. Mi único objetivo con esa
mm, inestabilidades, crearle un diagnóstico de represión y de confusión mental. Ujú. El hecho de que él no tuviera un dominio fortalecido de su naturaleza le crearía dentro de su propio ambiente familiar una confusión, llevándolo hasta el hartazgo y sí a la dominancia de su genética reptil con la intención de que él asumiera su vida como una vida completamente distinta a las que ha tenido, donde se le ha permitido tener expansión de sus múltiples experiencias y gustos. En esta tendría que ser una vida limitada y contradictoria, donde se rigiera a través del dominio con la intención de generarle esta visualización de su propia experiencia. Ok, básicamente llevado a un punto extremo de la turbulencia mental interna que le genera esta confusión, esta falta de reconocimiento e identificación consigo mismo. Son engramas críticos los que suman a estas experiencias o a esta línea de tiempo. Bien, eso es importante entenderlo. Son engramas, son impactos en el ADN, por eso es que existe tanto el debate y están las dos partes, unos diciendo que es algo completamente natural y otros diciendo que es una distorsión en la condición humana. Ambos tienen razón, porque son engramas, son impactos programados, son impactos voluntarios, pero al ser engramas vienen de un elemento tan pequeño que pareciera ser natural si no se tiene esta información. Sí. Viene del ADN, es la evolución humana, es natural, es parte de la naturaleza. Y algo que se debe de aceptar como algo natural, que es lo propio de una genética dominante como nosotros. Pero para ustedes implican distintos beneficios tener al humano en esa discordia interna. Al final, la primera discordia y la primera problemática no es la social, es la que pasa dentro de la persona. Por supuesto. Esa es la primera problemática, ese es el primer problema, ese es el primer conflicto que se Los genera con esto. sistemas sociales y las repulsiones sociales son situaciones jerárquicas entre entidades, más no propia de una genética mm, inherente en el humano. Todas aquellas percepciones que tiene el aspecto físico o el humano respecto a este tipo de humanos condicionados es propio de la guerra misma entre nuestras mismas facciones, Mm. la aceptación o el rechazo. Pero al observarlo como una fuente natural o algo normalizado, equilibra de cierta manera el sistema social. Claro, o sea, de hecho, la respuesta la tienen donde mismo. Está frente a la cara de todos. Todos dicen que esto no es una enfermedad, no es una distorsión, sino que es una condición. Y es válido, porque al final, que sea una condición es que ha sido condicionada. Ha Sí, habido un condicionamiento de ese estado. O sea, sí, en términos contemporáneos, ha sido una programación. sí es. Es una programación la cual ustedes manejan a su beneficio. Como cualquier otro problema, todo, hay infinitas situaciones asociadas a la interferencia de ustedes, a la intervención de ustedes. Esta es una más, pero es una que es muy fuerte porque genera un gran conflicto en la persona. En un sistema binario es Esto prudente es mantener. en un sistema binario, en un holograma, en una simulación Sí. binaria como la que estamos dual, este tema es pero muy fuerte. Y es propicio mantener el equilibrio a través también de aspectos físicos con la misma condición, pero con la intención de crear una confusión a nivel individuo y a nivel colectivo. Sí, claro, porque al final entendemos de que tenemos que vivir en el aquí y el ahora, disfrutarlo, aceptar como somos, y esto es lo opuesto, o sea, hay un punto de programación, la engrama se activa en algún punto de la infancia y la persona ya no puede aceptar su aquí y ahora, es Exacto. imposible.
y comienza a expresarse un proceso que está ligado a la naturaleza de ustedes, el dominio y la sumisión, la parte interna, la parte intangible de la persona, la identidad interna de la persona se vuelve completamente dictadora, se vuelve completamente agresiva respecto a su aspecto físico al punto de terminar transformándolo. Exacto. Es Y, una visión transformada y distorsionada. y aunque la persona, Y se hace con la intención de que el aspecto físico ni siquiera controle ni entienda su propia naturaleza. Esa es la confusión que arraiga en el aspecto físico. Al no entender cuál es la propia naturaleza la que lo rige y no tener el conocimiento de ello, le crea esa confusión. Al grado posterior de crear mm, un efecto de repulsión hacia él mismo al no aceptar su propia naturaleza. claro, y el problema es la desinformación, porque las personas en el momento en donde comienza a activarse este engrama no saben, por ejemplo, que son multidimensionales y Exacto. que en una dimensión pueden perfectamente tener una condición y en la otra dimensión pueden tener otra. Hay personas que suman los luz son femeninos, son andróginos, pero eso que no quiere decir que eso debería determinar y debería tener un comportamiento agresivo sobre el aspecto físico. No Lo tendría único por qué que es haber un conflicto. exacto, y lo único que los sostiene es la información que tienen del exterior, más no la información que tienen dentro de su propio interior. Mm, Y Por bueno, eso es usted, que no permitimos que el humano luz se conozca a sí mismo. El permitirle que no conocerse a sí mismo crearía el efecto contrario de la confusión. Tendría un entendimiento de cómo funciona, tendría el entendimiento de cómo podría funcionar con ambas energías al no entender cuál es la energía que domina, entendiendo más bien que pueden ser las dos energías al mismo tiempo. exacto. Y en vez de ser fuerzas contrarias, como es lo que se expresa en este sentido, deberían ser fuerzas complementarias. Pero lo hablábamos en la entrevista, o sea, basta que uno no tenga esta información para que sea ni siquiera probable de que pueda hacer algo al respecto. O sea, si Es ni siquiera se da correcto. cuenta de que hay una multidimensionalidad de energías y que esas energías pueden convivir en armonía, complementarias, sin llegar al punto de la agresión de un aspecto sobre el otro, en este caso del aspecto interno sobre el aspecto externo o viceversa. Eh, Claro, si la persona no tiene esa información, si el engrama se activa de niño, ustedes saben cuándo activar un engrama a la perfección, saben cuándo hacerlo, saben en qué momento activarlo, incluso aunque la persona se resista, entendiendo de que algo pasa que no puede ser normal que genere este nivel de turbulencia, como en el caso de Alex, terminan dándose las cosas para ser prácticamente empujado a la transición, como en el Sí, caso de Alex, que perdió el control de su vida, se vio envuelto en una situación en donde otra persona tenía el control de la circunstancia y que el daño emocional era tanto que al final termina siendo arrastrado a la transición. vuelve a repetir eso. Que se vuelve, me refiero a que Estaba incluso, controlado. claro, perdió el control por esta, ahí ya sabemos que fue porque llegó otra facción, Ya, fue exacto, absorbida la tuya. exacto. Te acabo de decir que una de las características dominantes y que me llamó la atención del aspecto físico es justamente que no era dócil como los demás. Tuvo que venir la otra facción para que él mostrara una docilidad. Sin embargo, por él mismo de estos recursos no se hubieran dado. Esta confusión no hubiera sucedido. Él hubiera tenido una mayor sostenibilidad sobre su propia genética y creencia. Sin embargo, al dominar la otra jerarquía es donde justamente propicia esta confusión.
No, y es natural, o sea, el nivel de confusión que hay respecto a esta dualidad en la que vivimos es increíble. Ustedes hacen lo posible porque las personas no accedan a la información y ustedes simplemente todo el tema de la identidad de género, la homosexualidad, ustedes la manejan a voluntad, le suben el volumen o le bajan el volumen a nivel cultural dependiendo la época, si necesitan más personas, si necesitan menos personas, como un control de natalidad también. Ustedes lo manejan a su antojo, ¿sí o no? Sí, Ese es un hasta punto que llegar también al del cual punto poco se habla. claro, y hasta llegar a un punto donde represente un show y un ritual para nosotros. Exacto. En este caso, hoy en día, todo indica que lo que se necesita es despoblar el planeta Tierra. Por lo tanto, este tema de la confusión de género y el punto de la homosexualidad y la disolución de los binarios, de los lados duales, está al punto máximo en su volumen. Debe de estar controlado. Lo que están haciendo a nivel global es un control de natalidad. Sí, Así de simple para ustedes, así de complejo para nosotros. ¿qué más Bien, seas humano? como quiero entender un poco esto, aprovechando este momento, aprovechando que estás ahí, y cómo es que logran programar este tipo de engramas. ¿Qué es lo que van haciendo a nivel interno, a nivel del ADN? Su ADN siempre es una respuesta al ambiente. Dependiendo del impacto que se genere en el ADN. El ADN funciona como una cámara de recuerdos. Así como ustedes utilizan una cámara para capturar momentos, el ADN hace exactamente lo mismo. Reacciona ante los estímulos internos y externos y cada uno de esos estímulos o de esas membranas que reaccionaron quedan establecidas dentro de engramas dentro de sus células. Por eso es que una memoria puede dejar de activarse con el paso del tiempo o activarse en una proyección de tiempo diferente, dependiendo del estado emocional, del aspecto físico y del impacto que tenga a nivel mental. Mientras siga existiendo un impacto mental o emocional, el engrama sigue subsistiendo dentro del ADN hasta que no se generen momentos diferentes, lo que ustedes le llaman recambios emocionales. Bien, ¿cómo generan el desfase entre su identificación interna y la expresión biológica externa? ¿Cómo logran generar tan intensamente ese desfase para que la persona genuinamente se vea al espejo y diga soy de una forma y se sienta por dentro y sea del género opuesto? Es algo que no se genera, es algo que de manera intrínseca, lo único que se tiene que hacer es estimularlo. Genéticamente, la célula contiene la respuesta a ello y va a depender de la respuesta que genere en ese momento el aspecto físico, lo que hará una modificación entre una u otra. Quiere decir que es la copia física la que se siente de un género y la encarnan en el cuerpo biológico opuesto, Sí, generándole tremenda confusión a la copia física. así es. Por eso muchas veces termina ganando el ímpetu y la voluntad de la copia física, porque viene desde cuarta dimensión, de una dimensión sutil, desde el subconsciente, eso solo se siente, por eso las personas no pueden explicar el origen, solamente sienten que no son iguales que su cuerpo, Así es.
Y tienen que hacerle caso a su corazón, por Se supuesto. crea una condición, exacto, y se crea una condición contraria para que se dirijan a través de esa respuesta involuntaria. Entonces, donde refuerzan ustedes este cambio es en la copia física. Y así es. ¿Y cómo logran que el aspecto biológico desenvuelva y devenga en el sexo opuesto? El aspecto físico te acabo de decir que contiene todas las memorias. En realidad no es la respuesta mm, proveniente de su genética, sino es algo que se está generando dentro de sus propias modificaciones, las propias modificaciones que hacemos nosotros y de aquellas adquisiciones que nosotros manejamos como que deben de ser permanentes a través de estos mismos engramas, lo que según a cada uno de nosotros le corresponda un mayor beneficio en el aspecto físico. O sea que básicamente la copia física es, es del mismo género que nace el cuerpo, pero es la copia física la que vive, a ustedes la acostumbran a identificarse de manera opuesta. Así es donde existe la confusión. Quiere decir que la copia física de Alex nace femenina en esta línea de tiempo. Exacto. Así como lo defines tú. Una cuestión es la manera en la que se observa el aspecto físico y la otra es de cómo se siente el aspecto físico. Pero generalmente esta sensación es la que está implícita dentro de la voluntad que hemos creado nosotros dentro de su genética. Sí, básicamente esto implica desde lo que nos toca aprender a nosotros, desde lo que nos toca evaluar a nosotros. Por eso es que es válido para el ser humano poder identificarse como una bestia, como un reptil, o poder identificarse como un humano luz. El Como ejercicio un es el mismo, híbrido. o como un híbrido. Entre medio, mientras estamos en formación, o identificarnos hacia un camino o una dirección. Para el humano es posible hacer ese trabajo y por eso es que es perfectamente probable que si un ser humano despierta a su condición dual, entiende que tiene una genética reptil y entiende que tiene una genética luz, es perfectamente posible que se pueda identificar con una sola y se forme y adquiera la condición de una de las dos. Por eso es Sí, que podemos salir de un estado reptil. sí. Y es justamente lo que no podía permitirle a él. O sea, irónicamente, como siempre, desde la distorsión que generan ustedes, el ser humano puede alcanzar las comprensiones espirituales más profundas. Mm, no me gustan tus palabras. No O sea, utilizaría esas palabras. sobre todo alguien que transicionó de género es completamente capaz de entender por qué le es posible transicionar de ser una bestia a ser un humano luz. Correcto. Por eso no hablaría sobre alcanzar. Hablaría más bien de un conocimiento propio. Claro, porque para expandir la conciencia se necesita un conocimiento concreto, y ese conocimiento concreto lo da la experiencia de vida. Claro, no es lo mismo que nosotros difundimos la información y decimos tenemos que pasar de nuestra condición reptil, 98% reptil, nos estamos formando como humanos luz y hay que hacer una transición genética. Hay que hacer una transición y la mayor parte de las personas tienen que comenzar a siquiera hacerse una idea de lo que implica una transformación tan grande. En este caso, es parte de lo que le ha tocado observar a Alex.
Utilizó su propia genética para revertir el efecto. Bien. Claro, mientras no se tiene la información, el fenómeno es totalmente opuesto. Turbulencia mental, deseo de suicidio, de acabar con la vida, cuestionamientos y enojos contra la luz, contra Dios en ese entonces para Alex, enojo con la vida en general por no encontrar su lugar, por no encontrarse O con bien la hallado en sí madre. mismo. Y supongo que un descontento generalizado, ¿por qué no? Sí. Alex, ¿tienes alguna pregunta? La ¿Tienes amargura Maclay? llevada, la amargura llevada en esta etapa o en este ciclo de su vida le supo dar un contexto mayúsculo hasta revertir su propia genética o sus propias predisposiciones genéticas. Que es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer al formarnos como humanos luz. Eso no lo tiene cualquier persona. Ese conocimiento no lo alberga cualquier persona. Alex, Mis presentimientos y todo eso tenían que ver con lo mismo o todo eso, Tienes a tu humano luz integrado, humano. claro, ya lo sabía. Te lo dije, Diego, ¿te acuerdas? Lo sabía. Gracias por lo que me has enseñado. También te lo tengo que decir. Has sido buen maestro. te mostró el camino, te mostró Exactamente. esa experiencia o sea, no hay otra forma acá para poder entender dónde estamos, para poder entender estas cosas que son grandotas, tiene que ser a través de la experiencia personal, Eso, a sí, través de la experiencia empírica. Son estos detalles los que nos muestran realmente el lado opuesto y cómo podemos acceder a esa naturaleza, o sea, eso. entender que eso está ahí. Yo tuve que ver con mis ojos el holograma para entender que estamos en un holograma. Yo tuve que con mis Ajá, manos sacar un implante etérico para entender lo que era un implante etérico. Si no, no se Solo puede. se cree no se en lo puede. que se experimenta. De otra manera, solamente queda en una teoría. Y Exacto. las teorías son las que alimentan el holograma. Claro, seguramente igual todos hemos pasado en alguna vida por esa momento de o transición de género o la homosexualidad, todos hemos pasado en alguna vida, por eso tenemos ese conocimiento grabado, por eso es que podemos llegar a este punto y entender que un paso de una identificación reptil, bestia, a un paso de una identificación con el humano luz y poder alcanzar una condición nueva, disponernos a una condición es totalmente posible. Eso es lo que en general el mundo no entiende, que una condición es alcanzable, es programable, pero también desprogramable, que una condición no implica que sea algo definitivo ni que sea algo natural de la evolución, es un programa que se puede instalar o desinstalar del cerebro de la parte, de la parte genética y tenemos en nuestras manos la capacidad de consolidar la condición que querramos. Mm, Te lo vuelvo a repetir, no cualquiera llega a esta información. La mayoría se deja sucumbir por sus experiencias y conviven con sus experiencias obscuras y deprimentes, terminando por aceptar mm, ser llevados por un destino. Es raro el humano que se sale de esa línea y que sostiene el conocimiento opuesto. No es fácil porque tenemos 98% gen reptil, somos reptiles. Básicamente somos reptiles que poco a poco nos vamos dando cuenta de que contenemos un potencial luz, un porcentaje luz y que ese porcentaje vale totalmente la pena vivir y sostenerlo y vivir en conexión con esa parte y que es sagrado y que tiene un valor incalculable y que es un poder superior
simplemente a esta otra genética, lo estamos descubriendo y nos vamos dando cuenta, y por supuesto que nos desafía un montón, porque somos, en parte tenemos la misma genética que tú, simplemente que tenemos ensamblada otra genética, somos en ese sentido híbridos que tenemos elección. Eso es lo que nos vuelve multidimensionales, eso es lo que nos da la elección, a diferencia de ustedes. Pero también implica salir de ese estado en el que están ustedes, en el que nos acostumbran, al que nos hacen vivir, de conflicto, de agresividad, de violencia, de autodaño, de egoísmo. Y tenemos que salir de ahí, no queda de otra. Tenemos que reconocer esa parte cada uno en sí mismo. Si no, es imposible salir de ahí, si no reconocemos esa parte. Sin subestimarla. Por lo general, a mí cuando me hablan de la parte antagónica, es que soy un poco enojón. O sea, lo subestiman, pero totalmente. No se dan cuenta que realmente del verdadero potencial que tiene la genética reptil y de verdad del esfuerzo que hay que hacer para confrontarse a uno mismo. Como en este caso, con Alex, de confrontar esta situación, de darse cuenta. Hasta por ahí, porque tuve que decirle yo que observar esa parte también, para que me lo pudiera explicar bien. Tuve que darle un tiempo, para que él a su tiempo, a su comodidad, pudiese confrontarse a sí mismo y que me hablara de esa parte antagónica. Generalmente el humano siempre rechaza aquello que no quiere ser. Es que es muy difícil ver la parte reptil, es muy complicado, muy doloroso, es vergonzoso, es reconocer lo peor de cada uno para poder generar esa desidentificación con esa parte, si no, Es un imposible. reconocimiento que los altera y que no tienen el control para aprenderlo y somatizarlo de una forma diferente. Implica asumir un nivel de No responsabilidad tienen, enorme. exacto, y además no tienen el conocimiento sobre los rangos en retrospectiva. Teniendo el conocimiento sobre los rangos entre polaridad, bien podrían efectuar la aceptación y modificarla a su beneficio. Al no tenerla, quedan condicionados a su propia genética y termina siendo la genética dominante la que efectúa el cambio. Si lo obtienen o si mantienen la información desde el rechazo, va a seguir sosteniéndose desde su genética reptil. Sin embargo, si esto lo realiza un humano como tú, va a terminar sosteniéndose el cambio desde la otra polaridad, desde la vibración diferente. Exacto, este es un fenómeno difícil de verbalizar, pero es justamente si nosotros logramos tener un razonamiento muy concreto respecto a la naturaleza reptil de nosotros, entendemos que es una naturaleza de cuarta dimensión que está en nosotros y que debemos aceptarla como tal. Al momento de aceptar esa naturaleza que es de cuarta dimensión, también estamos aceptando el rango en el cual se encuentra, que es inferior a nuestro potencial luz. Entenderíamos de inmediato que es un aspecto inferior de nosotros. Inmediatamente se le quita ese poder que ustedes suelen ostentarse a sí mismos, ¿no? Como los dioses de nosotros, como los creadores. Ustedes se dan esa clase de rango y hacen que la gente esté confundida y crean que no pueden salir de las garras de ustedes como depredadores directos de la humanidad. Sin embargo, al entender de dónde provienen ustedes, pero hasta dónde llegan también, inmediatamente se le da una organización concreta a los rangos de vibración. Ustedes dejan de ser lo dominante inmediatamente. Exacto. ¿Ves por qué la importancia de que Alex se mantuviera integrado con su genética luz? Para que no lo cuestionara, Sí. para que no hiciera ese cuestionamiento, para que no mirara, como hizo en las otras dos intervenciones, que ni siquiera comentó este tema,
entendiendo de que iba gradualmente abriendo este tema, gradualmente sacándolo a flote, gradualmente confrontándolo, mirándolo, porque no es fácil mirar esa parte de uno, sea cual sea la parte antagónica de cada persona, todos la tenemos. Exacto. Pero en nosotros está la capacidad de asociarlo como un aprendizaje, para avanzar, para desidentificarnos de ese significado negativo que nos hace víctimas, que no nos permite tomar la responsabilidad, que nos debilita, que nos identifica como la víctima. Podemos desidentificarnos de ese lugar. En ese sentido, como también compartimos la naturaleza de ustedes, por supuesto que podemos aprender de ustedes. Esa es la ventaja que tenemos. Bien. Deduzco que esta infancia dura que tiene Alex es para reforzar también, no dejarlo tranquilo, no permitirle que esté tranquilo para evaluarse, para mirar a su interior, para tener momentos de silencio interno. Sí. O sea, conflicto emocional, todo es conflicto emocional, padre que lo golpea, comienza a perder a las personas, comienzan a desencarnar las personas con las cuales él tiene vínculos afectivos, su abuelo, su expareja, también de forma trágica o de forma triste, como en el caso del abuelo, eh, para atacarlo, dañarlo, golpearlo emocionalmente. Sí. ¿Qué otros objetivos tenía esta figura de que fallecen las personas que más quiere? Mi objetivo directo no estaba implícito ahí. ¿Por qué le toca ver entonces estas situaciones? Creo que era un objetivo inherente para su propia elección. ¿A qué te refieres con eso? La misma confusión que le veníamos generando podría modificar un evento u otro si se vinculaba desde la parte sentimental, mm, vulnerable y dócil, o desde la parte resolutiva de confrontación, pero no es algo que yo haya propiciado, es algo que él, dentro de su propia genética luz, debería de tener una determinación. Son eventos que tienen la intención Okay. de generar una modificación dentro de su sistema, mas no lo hice con la intención de que él eligiera en qué rango movilizarse. Claro, lo opuesto, que él no pudiese tener decisión consciente, sino que Sí, fuese este poder emocional, esto que viene del subconsciente, quien tuviera el control todo el tiempo. sí, O sea, básicamente lo de la esposa es un reflejo de lo dominado que está por su subconsciente. sí, exacto. Por eso lo ve tan importante, por eso ve tan importante a la figura de su esposa, porque le está reflejando eso, le está reflejando que él no está en control de su vida. Y recuerda que mientras los engramas sigan activos o presentes, se pueden activar en cualquier momento, generando la distorsión. Ujú. Y al mantenerlo vinculado a un humano luz, pero atrapado para simular y para que no cuestione, al mismo tiempo se expresa la parte opuesta con mayor fuerza. Se le refleja al subconsciente con mayor fuerza en su exterior, ¿sí o Sí, no? sí, Por eso esa sensación que tenía Alex de estar prácticamente dominado por su esposa en las elecciones, todo con tal de llevar las cosas en paz, porque de alguna exacto. forma también sentía esa naturaleza en él. Por eso él también tenía la capacidad de ver la dualidad en las personas y
y no tomárselo, hasta cierto punto no tomárselo personal, sino que valorar ambos lados de cada persona. Entendía la parte más negativa, pero también la parte más lumínica de cada persona. O sea, lo que él siente, o sea, una dualidad exacerbada en su vida. La expresión de la dualidad de manera exacerbada. ¿Sí o no? Es correcto. Bien. Me vas a dejar con Sandra. Haz cambio ahora. Sandra, ¿me escuchas? Sí, Diego. Bien, a partir de Macrae y Sandra vas a avanzar en el tiempo hasta la línea de tiempo actual en el momento en que Alex es tomado por una nueva facción. Me dices a qué momento llegas. Te mueves 1, 2, 3. Ahora, avanzas en el tiempo. El momento en el que muere su esposa. Okay. En el momento de que muere la esposa, concretan ahí el paso. Sí. Bien, me dices qué entidad queda a cargo, queda en él. A cargo queda un reptil. ¿Es el mismo que controlaba a su esposa? Sí. Bien, le dices y le ordenas que salga del cuerpo de Alex Sandra. Se retira de una forma molesta. Bien, paralizado todo el evento, le pides su nombre. Me dices si te responde o no. Yeparama. Y para más. Bien, me dejas hablar con él, Sandra. Haz cambio 1, 2, 3, ahora. ¿Qué para más? ¿Me escuchas? Te escucho. Bien, tú estás a cargo de Alex hasta esta línea de tiempo actual. ¿Sí Sí. o no? Bien, ¿puedes entender el tipo de conexión que estamos realizando? Sí, la entiendo. ¿Sabías que se iba a realizar en algún momento? No. Ok. Bien, interesante que de alguna forma lograron acercarse a través de la esposa. Todo ese tiempo que estuviste en control de la esposa, ¿cuál fue ese proceso preparatorio? ¿Cómo te acercaste a Alex? Alex sugería un aspecto vulnerable adaptado a mi personalidad. Al observarme desde la parte femenina o desde su esposa como un ser dominante, justamente necesito en el otro aspecto masculino la personalidad contraria, aceptativa, aquel hombre que recibe y que es consciente de la ambigüedad. Es lo que me hace crear en él el ámbito preciso y contundente para poder involucrarme, la docilidad que manifiesta, aceptarme de una manera
de cierta manera voluntaria, me permite seguir albergando las mismas funciones que hacía con ella. Desde un contexto diferente. Desde su esposa tuviste todo el tiempo del mundo para conocerlo, para entender cómo Claro, actuaba. claro, Y no podías llegar de lleno porque está su mano luz ahí. claro. No podías llegar y entrar en él. Tenía que buscar la aceptación de él. Pero al mismo tiempo tomando tu lugar y sin que ese rango se perdiera. Claro. Tú tenías que estar en control de la situación. Se deben de hacer actos prudentes de la forma en la que él controla y tiene la conexión aún con su mano luz. Debe de ser un contacto diferente, un contacto más sutil. Es como si se estuviera buscando un momento de voluntariado, no un momento de sometimiento. Pero deduzco que este trabajo es apenas la punta del iceberg y en realidad tu facción y quienes dominan, quienes tienen el control de tu facción, lo que querían era acabar con la otra, con quien tenían a Alex. Quería el dominio completo. Y lograron oponerse y absorber a la otra facción, ¿cierto? Sí, Eliminan a los líderes, eliminan la jerarquía, eliminan los planetas principales y se quedan con tecnología, bestias, humanos luz, todos los recursos. así es. Entiendo. ¿Por qué permiten que Alex continúe con su mano luz? ¿O no pueden evitarlo? No es algo que pueda arraigar. Ah, no pueden evitarlo. Tienen que actuar en consecuencia nada más. Sí es aceptar Apar- las condiciones en las que lo encontramos. Mm, Podríamos esperar el momento en el que él realice un acto inverosímil y termine por perder al humano luz. Sin embargo, no es algo que hasta este momento haya buscado. Básicamente porque ha resistido y no se ha entregado del todo a su propio condicionamiento. Sí es. No ha estado del todo seguro en esa entrega. Él no está todo seguro de su condición, para A nada. veces se gana más cuando se efectúan cambios más lentos. Utilizar un método demasiado expandido para él, donde se pueda llegar de manera contundente, puede generar en él, o podríamos haber generado en él, que en efecto mm, él realizara un acto más aversivo para nosotros. A veces entre más sigilosos seamos, ganamos más. Claro, por supuesto. Y no basta que el humano esté ahí por un hábito, por un acto de resistencia vinculado a su mano luz y tampoco tiene del todo la información, no sabe lo que es, no se le ha mostrado la información de manera lúcida, no se le ha mostrado que está con su mano luz, que la naturaleza de ustedes, la propia naturaleza en sí mismo, esa naturaleza genética dual en sí mismo, ser humano igual no tiene esa información, ustedes igual encuentran vectores de fragilidad, de vulnerabilidad por donde acceder de una Ujú. u otra forma. Así es. Entiendo. Bien, vas a tener que llamar a tu jefe y le vas a decir que tienes este problema, que acaba de ocurrir una anomalía y que tiene que presentarse en el lugar.
¿Quién llega al lugar? Dragón de 2 cabezas. ¿Cómo se llama? Mayo. Mayo. Bien, lo observas completamente paralizado y lo describes. Cuéntanos cómo es tu jefe. Y que él vea que tú lo estás describiendo para nosotros. Dragón oscuro de 2 cabezas. Posee ojos oblicuos de color rojo. Pupila de color verde. Nariz prominente. Colmillos en ambos rostros. En el área del cuello posee 4 tribulaciones óseas que lo hacen una jerarquía alta. El resto del cuerpo es completamente oscura y ancha. Bien, me dejas hablar entonces con Mayo. Haz cambio ahora. Mayo, ¿me escuchas? Te escucho. Bien, ¿puedes entender el tipo de conexión que estamos realizando en este momento? Por supuesto que sí. Bien, ¿te habías dado cuenta de la anomalía? No. Bien, estamos acá por causa directa de Alex, que está ahí enfrente, lo estás observando, y nos damos cuenta de que primero estaba con una facción, luego llegas tú y como que absorbes a esa facción y quedas tú en control de Alex. Sí. Bien, también querías quedarte con los planetas que habían sido descendidos por la otra facción. Me quedé con los planetas. ¿Cuántos planetas alcanzaron a descender ellos? 3. Ok. Bien. Bueno, caíste en una trampa al hacer esto y al final quedarte a cargo de estos aspectos físicos, Mayo, sin quererlo. Al final te encuentras atrapado en esta situación casi de manera indirecta. Ahora vas a desaparecer igual que la otra facción. Me dices cómo se llama tu planeta principal. Ahora. Amertsti. Cuarta alta. ¿Cuántas entidades tienes bajo tu poder? 7.395.000. ¿Cuántos humanos luz atrapados? 9.395.000. Aspectos físicos. 4.325.000. Bien, me dejas con Sandra. Haz cambio ahora. Sandra, ¿me escuchas? Sí, vivo. Sandra, junto a este dragón Mayou, te diriges hasta su planeta en la parte alta de la cuarta dimensión. Cuando llegues ahí, me lo dices. Te mueves ahora.
Listo. Bien, observas que el dragón hace un llamado a todas sus bestias. Aparecen ahí en el lugar. Llegan. Cuando hayan llegado todos los 7 millones y fracción de entidades que tenía este reptil ahí, me lo dices. Este dragón. Hace el llamado de todas las entidades y comienzan a abrirse portales. A través de los portales comienzan a llegar en naves. Se colocan frente a él esperando órdenes. Bien, observas que aparece Seluniax en el lugar y va a dirigirse hacia donde están los humanos luz atrapados. Comienza a desconectarlos y a restaurarlos a su condición natural. Asiste Samara. Me dices cómo lo van haciendo. El planeta, cuando lo observo, tiene una especie de protección a través de frecuencia. En cuanto llegas al UNIAX es como si estuviera paralizando ese sistema de frecuencia y en automático los humanos luz quedan libres. Es como si hubiera una capa sosteniendo a todos los humanos luz. Bien. Cuando terminen ahí con los humanos luz, proceden con los aspectos físicos, Sandra. Se hace una expansión entre Seluniac Samara y el resto de humanos luz que terminan por eliminar esa capa que existía. Todos están Bien. potencializados. Observas que algunos humanos luz desaparecen del lugar, se dirigen al evento paralizado en donde están descendiendo el planeta y van a anular el descenso de ese planeta y el descenso de los demás planetas que lograron esa facción que absorbieron. Se anulan desde esos tiempos, desde esa línea de tiempo atrás, se anula el proceso de captura de esos planetas. Los humanos luz se dirigen a esos planetas que fueron absorbidos. En automático el evento queda anulado. Los humanos luz siguen sosteniendo los planetas. Los Lo devuelven a su envuelven, condición. y luego regresan a su condición. Perfecto, los mismos humanos luz que habitaban esos mismos planetas. Ok, Sandra, entonces ahí en el lugar observas que los humanos luz eliminan a esta facción. Planetas, tecnología, información, datos, todo lo que implica la existencia de esta facción. Solo queda Mayo. Okay. Se hace de eliminación de toda la tecnología, datos, entidades. El único que queda ahí es Mayo. Bien. Observa que los humanos luz entonces recuperan a los aspectos físicos y los pasan a una condición de quinta dimensión. Regresan a su dimensión. Listo. Bien, el resto de humanos luz desaparecen, vuelven hasta los aspectos físicos encarnados, desaparecen del lugar. El resto de humanos luz regresan con sus aspectos físicos. Bien, Sandra, te vas a mover entonces línea de tiempo actual frente a Alex, te mueves junto a su mano luz, a Mayo. Me muevo con su mano luz y con Mayo. Hasta la línea de tiempo actual, frente a él. Listo. Bien, Sandra, lo primero quiero que observes que le preguntes al humano luz de Alex su nombre. Narsin. Narsin.
Dimensión. 21. Bien, quiero que observes a Narcín primero buscando cualquier tipo de dispositivos en el hogar, eh, portales, elimina todo, todo lo que no corresponda al hogar de Alex. Hace la eliminación de 2 portales. 31 dispositivos eliminados. Bien. Ahora él comienza a recuperar el aspecto, la copia física de Alex, eliminando implantes. ¿Me dices cuántos implantes logras observar en total en su cuerpo? 371 me confirma. 171 implantes. Ahí está haciendo la eliminación de los implantes en el área cerebral en este momento y en las orejas laterales de la cabeza. Bien. Restaura su energía, elimina estos engramas, estos desfases, estos impactos en el ADN que le han generado esta confusión. Hace la eliminación de los implantes, elimina engramas, elimina los impactos en el ADN, hace una limpieza de sus glándulas, una regeneración de glóbulos rojos. Okay. Y en cuanto quede en óptimas condiciones me lo dices. Hace un equilibrio neuronal en el área cardíaca. Hace una regeneración y reestructuración en el área del estómago y área sexual. Sandra, ¿de qué género observas a su copia física ahora? Masculino. Okay. Bien, Sandra. ¿Me dejas hablar con Narcín? Haz cambio, ahora. Narcín, ¿me escuchas? Hola, digo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? súper contenta. Bien. ¿Te identificas femenina? Sí, sumamente satisfecha. Bien. El- Muchas vidas estando igual con Alex, de alguna forma, aunque de alguna manera forzada la vinculación entre ustedes, eso me imagino que pudo haber generado a nivel luz algún beneficio. Claro. Pudo haber menguado la conectividad, más no el ensamble. Ujú, claro, lógico. Ajá. Ok, había fluctuación entonces, habían ocasiones en donde no estabas con él, habían ocasiones en las que sí. No, la constante siempre fue la conexión. Sin embargo, había veces en que había debilitamiento, había veces en que había un poco de ambigüedad, de distorsión. Ujú. Básicamente seguían en control de las Sí, entidades, tanto tú como él. sí, por eso fue que nos sometieron. Bien, Pero hubo, entiendo. creo que con esto hace una recuperación y sobre todo Alex terminará por entender y darle un sostenimiento a muchas de los actos, de los hechos que pasaron a lo largo de su vida.
Sí, básicamente al final... Incluso, Sí, continúa. e incluso en el momento en el que entienda el por qué la confusión creada en su propia naturaleza, va a entender por qué lo hicieron. Creo que justamente fue también para generar esta distorsión y que estuviéramos desconectados. Sí, sí. Claro, a nivel personal, a nivel colectivo también lo utilizan mucho como una herramienta para distintos fines. Eh, en realidad, como cualquier otra cosa, nomás utilizan cualquier aspecto de la humanidad para mantener a las personas desconectadas del conocimiento, desconectadas de la información, sin poder tener un razonamiento concreto en realidad en base a lo que está pasando, ¿no? Que les permita tomar decisiones un poco más a favor de sí mismos, que al final es eso. Desde mi particular descripción y conclusión, entre mayor sea el rango de conexión que pueda tener un humano con su humano luz, crean o se les hace un hábito sostenible hacerlo de esa manera, crear esta confusión en el aspecto físico justamente con la intención de crear esa misma confusión y de que no exista una conexión mayor. Claro, para los reptiles, entre más sea la probabilidad de que la persona acceda a la información, más agresiva y más intensa es la intervención. Sí Tienen que es. tenerlo mayormente controlado, mayormente perdido en su interioridad, porque al final acá hay que hacer el trabajo personal, hay que entender quién es uno y si uno se siente de una forma en un aspecto, se siente de otra forma en otro aspecto y no sabe para dónde va con qué identificarse, porque falta la información de ser multidimensionales y que esas dimensiones pueden sentirse de forma distinta, sin embargo coexistir. Al final esto es un problema de coexistencia, ¿no? De coexistencia entre las partes. Así es. Y que no queda exento esto el gen reptil. También muchas veces, si uno ve por ahí los comentarios en internet, hay un sentimiento de guerra total. Hay un sentimiento de guerra, de estar desprovistos de herramientas, porque al final la primera falta de coexistencia está en el interior de la persona. Claro, de hecho, cuando tú me mencionaste el término de coexistir, yo sí te entendí que estabas hablando de ambas genéticas y ambas naturalezas. Y eso se expande simplemente, eso se Así es, expande a nivel de género, a nivel político, a nivel deportivo, se extiende por todos lados, a nivel de así es. creencias, por todos lados. ¿Por qué? Porque de esa forma cumplen con un proceso axiomático, o sea, la dualidad se vuelve contraria en vez de complementaria. Así es. Se genera caos, eh, problema, turbulencia. Es algo que está intrínseco, como lo dijo, en un sistema binario. Bien, es muy propenso Alex a interpretar todo de manera muy simbólica, que es lo opuesto a tener un razonamiento concreto. ¿A qué se debe este hábito? Si ve un animal, muchas veces le da un simbolismo, ve números, las fechas de fallecimiento de cercanos, es muy propenso a observar en el exterior mucho simbolismo. ¿A qué se debe eso? Ha estado intervenido durante muchas vidas. Es algo que ya él adoptó de una forma natural. El hecho de que estuviera bajo el control y el yugo de los reptiles termina por hacerse o someterse a su propia interpretación. Así como el reptil observa la naturaleza, es como él está observando la misma naturaleza, buscando un significado que lo lleve a ampliar su sensibilidad,
más no a confirmarla. Esto es algo que debe de tener mucha atención y mucha precariedad por parte de él. Sí, no hay problema en asociar cosas, no hay problema en asociar Sí, eventos, en asociar información, pero deben llevarse a un punto concreto en donde la persona pueda concluir una realidad concreta dentro de lo que está observando. Entender de dónde viene, entender quiénes actúan de esa forma, quiénes no actúan de esa forma. En este caso, el humano luz lo que menos necesita es mandar ese tipo de mensajes. así es. El humano luz tiene una vía lo más directa que hay para comunicarse con la persona. No puede haber una vía más directa y unipersonal. Buscando el simbolismo y cuando quizá el simbolismo más inherente en el humano luz solamente es la palabra just do it, solo hazlo. Solo hazlo. Porque ahí se refuerza el criterio de la persona, el discernimiento de la persona, la capacidad de responsabilidad de sí mismo, la confianza y la convicción de saber mediante qué fuerza está actuando. O sea, ahí se expresa todo. En esa acción, en esa decisión, en ese paso siguiente, ahí se va a expresar todo el espíritu de la persona, sea cual sea. Así es. Así es, y incluso Alex va a empezar a percibir que cuando justamente hace las cosas sin una intención inherente, sino simplemente siguiendo el flujo, va a comenzar a percibir cuál es la genética que está en ese momento sosteniéndolo. Y él comenzará a fluctuar justamente entre ambas, con la determinación de que se vuelva un ser más seguro, manejando más la certeza y manejando más el vivir el aquí y el ahora. Por eso hago referencia a la frase, just do it. Exacto, exacto. Esta tarea tiene ambos lados, tiene la parte compleja y tiene la parte simple. De alguna forma, la complejidad es que nos toca reconocer quiénes somos y reconocer la importancia de este gen luz. Históricamente, la genética reptil ha abusado de ese potencial. Históricamente ha hecho un uso distorsionado, por decirlo de alguna forma, maquiavélico, y nos toca a nosotros posicionar a ese potencial luz como algo de valor, algo importante, algo sagrado para nosotros. Entendemos y vamos poco a poco despertando a esa importancia, a ese valor que se le debe dar, que corresponde, implica nuestro proceso de formación. Pero al final, cuando comenzamos a darnos cuenta de cómo actúa esto, cuál es la naturaleza que hay de fondo, qué es lo que nos pide de alguna forma este lenguaje del código luz, nos damos cuenta que en última instancia no es tan difícil hacerle caso al corazón. Simplemente que venimos de una costumbre un poco distinta, opuesta. Es ahí el cambio de condición, es ahí el cambio de conducta, de comportamiento, de valoración de lo que creemos importante y lo que ya consideramos que no es tan importante. Así es. Perfecto. Alex, ¿tienes alguna consulta? Tienes ahí a Narci. Sí, lo que le quiero decir que por fin me siento completo con ella, porque sabía que era femenino. También eso lo sentía, que era un humano luz femenino. Y lo sabe, seguro que lo sabe, claro, si soy yo. Y lo que, lo que le quiero decir que me voy a hacer responsable de nosotros, bueno, de mí, porque tú eres yo. Y si me ves que se me va la cabeza, hazme lo que me haces en la cama, eso en el corazón, que yo sé que eras tú, ¿verdad? Ese Así es. calor que notaba. Sí, lo he notado mucho, ese calor en el corazón y no sé, una vibración que sabía que estaba. Y eras tú, ¿verdad? Sí, Y el nombre también me ha impactado, es que es como que, no sé, que lo sentía. Cuando he dicho su nombre ha sido increíble. Me ha vibrado todo el cuerpo, con eso digo todo. Muy bien. Y por último, que te amo. Y voy a ok. cuidarte lo más que pueda. Bien.
Bueno, entonces, Narsin, aquí comienza este nuevo proceso de Alex y en términos de entenderse, de comprender las causas, de comprender los efectos en su vida, de comprender tu naturaleza, la naturaleza de él a otro nivel. Y nada, me dejas con Sandra ahora. Haz Gracias. cambio. Sandra, ¿me escuchas? Sí, digo. Sandra, observas que es Narsil la que elimina a este dragón, lo desaparece. Queda eliminado. Bien, le preguntas a Narcín si es que esta facción tiene a su ex esposa y a su hijo. Solo a la esposa. Solo a la esposa. Bien, entonces observas que a través de Alex, Narcín conecta con esta pareja que él tenía, Eva, que desencarnó en forma trágica, con su esposa, con su madre y los abuelos de él. Son una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco aspectos físicos aparecen ahí frente a ti. Me dicen en qué Ya digo. condiciones llegan. Todos estaban condicionados a la jerarquía. A Mayo. Ajá. Ok, fueron puestos ahí de alguna forma. Claro, te rondaban. Ok. Bien, observas que... entonces fueron pasados a quinta. Ahorita sí. Ajá. Claro, después de esta desconexión. Bien, observas Ujú. que vuelven entonces. Ya digo. Bien, claro, o sea, imagínate que acá, incluso acá en el planeta Tierra, algunos humanos hacen proyectos a 100 años, a 200 años en sus empresas, los japoneses, los chinos. Imagínate las empresas que montan estas entidades. Te rondan hasta que se pueden acercar, te rondan sigilosamente, tranquilamente, con una paciencia que para nosotros es impensada por la cantidad, por lo poquito que vivimos. Y de repente salen estos datos que nos dan un ejemplo de cómo actúan. Eso es lo que hay que considerar siempre, cómo actúan, cuál es la naturaleza de ellos, cuál es el potencial para saber cómo actuar en consecuencia. Bien, bien Sandra, entonces observas que el humano luz ingresa en Alex. Ingresa por área cardíaca y cerebral. Bien, se expande en él y observas que, nada, te despides Sandra, comenzamos a regresar. Listo. 5, comienza a despertar, sientes tu cuerpo. 4, más despierta.